en esta noche. Dios le bendiga, hermano. Adelante, Pastor Ezequiel Molina Rosario. Amén. ¿Se está escuchando? Perfectamente, Pastor. Muy bien. Pues que Dios bendiga a cada uno de esos hombres de valor, de fe y de confianza. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda a comunicar lo que Él tiene para esta oportunidad. Vamos a tener un minuto de oración. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos este momento. Vamos a hablar de tu palabra y esperamos, Señor, que nos dé tu sabiduría, tanto para entregar como para recibir. Y que tu Santo Espíritu se mueva a través de estos medios, llevando bendición y paz, sabiduría e inteligencia a la vida de cada uno de los hombres que han estado o que van a estar en sintonía. En el nombre de Jesús hablamos tu palabra. Amén. Amén. Pues tengo entendido que vamos a hablar sobre venciendo la tentación. La tentación es como un desafío, una prueba, a que tú no te atreves. Y hay unos versículos bíblicos que son clave, que son lo que siempre utilizamos, enfocándolo de diferente forma, pero son la base siempre de estas conversaciones acerca de la tentación. Y es en Santiago, capítulo 1, versículo 18, versículo 12 al 15. Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15, lo voy a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Perfectamente, hay un material precioso. Bueno, cualquiera de nosotros y cualquiera de los otros puede ser tentado. Y de hecho todos, de alguna manera, hemos sido tentados en alguna oportunidad. Porque la tentación es ese desafío que a veces uno siente, pero que generalmente la tentación, cuando decimos tentación, nos referimos casi siempre, aunque no sea necesariamente así, nos referimos a lo malo. Pero a veces uno, en forma de juego, dice, por ejemplo, uno está en una librería y ve una Biblia bonita, pero no tiene poco dinero. Entonces dice, estoy tentado a comprar esa Biblia. Usted va a un dealer, usted ve un vehículo que le gusta y la acomoda, pero se sale un poquito de su presupuesto. Y usted dice, estoy tentado a comprar ese carro, pero me falta dinero. O sea, porque la tentación es como un desafío a hacer algo que necesariamente no está en su momento. No quiere decir que sea pecado, sino que algo que en el momento yo no lo puedo hacer o no lo debo hacer. Pero generalmente se le aplica a las cosas pecaminosas. En ese sentido que más lo menciona la Biblia, a las cosas pecaminosas, la tentación, porque la tentación precisamente es una respuesta de nuestra naturaleza pecaminosa a los estímulos del mundo. El mundo está en lo suyo. Nosotros somos los que estamos en otra cosa, pero el mundo está en lo suyo. El mundo provoca la codicia. A veces usted quiere las cosas sin necesitarlas, porque se la están proponiendo y porque la propaganda, estos medios de comunicación que hay ahora tan activos, pues ponen a uno en lo que uno no está.
entonces uno se siente atraído a eso que no estaba en su presupuesto. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza es así cambiante, le gusta estrenar, le gusta montarse bien, le gustan las cosas buenas, se deja llevar de la corriente y a veces usted ve dos trajes o dos zapatos, son exactamente iguales, pero uno tiene una marca y otro tiene otra, y hay una marca que cuesta 3 veces lo que cuesta la otra. Entonces usted compra el caro, porque usted se siente tentado a tener supuestamente lo bueno, porque eso es parte de los deseos de la carne. Entonces la tentación consiste en eso, en atraernos a los deseos de la carne, en llevarnos a hacer las cosas que a veces, casi siempre, no le agradan a Dios. Nosotros siempre lo relacionamos con el sexo, pero necesariamente no solamente con el sexo, sino que es un atractivo especial hacia algo que no le agrada a Dios, aunque no sea sexo. Por ejemplo, si yo tengo mi carro bueno, me está desempeñando perfectamente, pero yo quiero otro carro y tengo que hacer un préstamo que no estoy seguro si lo voy a poder pagar para cambiar el carro, porque fulano cambió el carro. Eso es una tentación, eso es un atractivo de la carne. Esas son las cosas que necesariamente a Dios no le agradan. Eso no está dentro de la agenda divina. En la agenda divina estaría que yo me quede con el vehículo que tengo y cuando me venga una bendición material, entonces yo compre sin problema el vehículo que me agrada. Porque no es que no nos guste o no cedamos a la atracción que tenemos hacia una cosa buena, porque lo bueno tienta. Las cosas buenas le gustan a esta carne, a este cuerpo. Usted ve una casa mejor que a usted le gusta esa casa. La tentación consiste en que usted quiera esa casa sin poder tener y que usted haga cosas que no debe hacer para conseguir esa casa o diga cosas que no debe hacer para conseguir esa casa. Entonces, es un atractivo indebido, la tentación, basada en nuestras debilidades, en nuestra naturaleza pecaminosa. La tentación se apropia de esa debilidad y nos tambalea. Y a veces no se queda en el tambaleo, sino que nos tumba. Pero donde más se manifiestan las tentaciones es en la carne. En la carne en el sentido del sexo, de las bajas pasiones, etc. Ahora bien, el apóstol Santiago nos aconseja, guiado por el Espíritu Santo. Y lo primero que dice es, dando como un hecho que somos tentados. Y dando como un hecho que los varones son más tentados que las hembras. Porque dice varón. Bienaventurado el varón. No dice bienaventurado la hembra, ni bienaventurados todos, sino que se dirige al varón, que soporta la tentación. Yo no sé si es que los varones son los más tentados o que los varones son los que menos soportan. Pero aquí hay un énfasis especial hacia el varón. O sea que nos llama la atención esto. Pareciera como que nosotros somos más propensos a ceder a la tentación que las mujeres. Pero lo que pasa es que aquí se concentra más en la tentación pasional, en la tentación de carácter sexual, que es donde el hombre tiene sus debilidades. Entonces comienza dándole una bienaventuranza. Bienaventuranza para el varón. O sea, dichoso el varón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque no todos tienen el privilegio de soportar la tentación. Y dice una promesa. Porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. El Señor sabe que lo que está pidiendo es fuerte.
para el hombre es fuerte. Y entonces por eso expresa su bienaventuranza y le adelanta una promesa. Cuando haya resistido la prueba o la tentación, recibirá la corona de la vida. Yo creo que no hay un hombre que en algún momento de su vida no haya sido tentado, y no solo con el comprar una casa o comprar un carro, sino en el sentido de sexo y de bajas pasiones, de atractivo hacia el sexo indebido, porque no es que la tentación sexual necesariamente sea dañina, necesariamente sea pecaminosa, porque su esposa lo puede tentar a usted, y usted cae en esa tentación y no peca. Y su esposa le está haciendo algo que usted es débil con esa parte, y entonces usted cede a la tentación. Eso no necesariamente es pecado. Pero bienaventurado el que soporta la tentación cuando el caso es negativo, cuando el caso es malo. Y está hablando de la tentación sexual, que es la parte donde los hombres parece que está la mayor parte de la debilidad del hombre, en la naturaleza pecaminosa, porque la mayoría de los hombres han fracasado por esa parte. Entonces el Señor nos da la bienaventuranza. Yo pienso que es donde nosotros debemos poner mayor atención. Las tentaciones de carácter sexual, que son las que han estado produciendo mayor dolor de cabeza. Entonces dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. No podemos decir que ese versículo está de más, pero es muy poco frecuente que a alguien se le ocurra decir, cuando recibe una tentación, cuando está frente a una tentación, alguien que conozca la Biblia no va a creer que esa tentación viene de parte de Dios o que Dios permitió esa tentación. Hay personas, porque si no, no estuviera en la Biblia, pero son muy pocos los que llegan a creer que la tentación cuenta con la aprobación divina o con la permisión divina. Yo no creo que Dios permita la tentación. La tentación está y haya cabida en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestra carne cuando está un poco cruda. Dice el versículo 14, que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia tiene varias definiciones. Por ejemplo, una pasión desordenada por algo material, por algo terrenal, y especialmente cuando sentimos un deseo incontrolado por algo que no es la voluntad de Dios, por algo que está prohibido en la palabra de Dios. Y por eso es que ahí encaja el adulterio y la fornicación en todas sus manifestaciones. Entonces, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. O sea, recibimos muchas preguntas y muchas dificultades que tienen muchos hombres en la iglesia. Muchas veces, la mayoría de las veces, hombres solteros que tienen problemas sexuales, atractivos, o sea, tentaciones hacia el sexo indebido, y ellos se sienten en pecado porque son atraídos. Ahora, ¿cuándo son atraídos? Es que la concupiscencia, el deseo de la carne, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, yo no puedo, porque nuestra naturaleza es guiada por nuestro cerebro. Entonces, ¿qué yo hago? Si yo le doy cabida, si yo acomodo esos deseos de concupiscencia, esos deseos carnales, y le doy rienda suelta a esos deseos en mi corazón y en mi cerebro, esa concupiscencia me va a vencer
y me va a llevar a hacer lo que yo no debo. Por ejemplo, usted tiene su esposa. Usted se casó con esa mujer porque le gustó. Eso es lo normal. A usted le llamó la atención esa joven. Usted se dirigió a ella. Después de muchísima lucha, ella lo aceptó. Se casaron. Están viviendo juntos. Y usted ama a su mujer, a usted le gusta a su mujer. Pero ¿qué pasa? No es verdad que es la única mujer que a usted le gusta. Hay muchísimas mujeres que a un hombre le pueden gustar, o de hecho le gustan, que son su estilo, son la especie que a él le gusta. Entonces usted puede encontrar otra mujer que le guste igual que la suya, o tal vez más. Ahora, ¿qué usted va a hacer con ese deseo? Ese deseo puede ser pasajero o puede anidarse en su corazón, en su cerebro y traerle problemas. Por eso dice aquí que la concupiscencia, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuándo ocurre eso que dice el versículo 14? Cada uno es tentado cuando de su concupiscencia. O sea, y ojalá que esto se entienda bien. O sea, yo tengo en mi corazón la facilidad de enamorarme de otra mujer. Yo le he dado cabida en mi corazón, en mi cabeza, a que yo puedo tener otra mujer. Entonces, ya esa debilidad, estás encontrando un lugar donde albergarse y donde tomar dominio de mí. Por eso dice, no diga que es tentado de parte de Dios, ni que Dios permitió la tentación, porque algunas veces podemos pensar, el Señor sabe que yo soy débil. El Señor sabe cuáles son mis problemas. Que mi mujer no me atiende. Que mi mujer está fuera del país. El Señor sabe cuáles son, que mi mujer está enferma. El Señor sabe cuál es mi debilidad y mi necesidad. Y permitió eso sabiendo cómo yo soy. Entonces, no es esa la causa del triunfo o del posible triunfo de la tentación en nosotros. ¿Cuál es la causa? Que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermano, nosotros podemos darle cabida o cerrarle la puerta. Podemos abrirle la puerta o cerrarle la puerta a la tentación. Si yo me quedo, bueno, decía un pastor, en un congreso, decía un pastor, que mirar a una mujer una vez no es pecado, pero mirarla 2 veces es pecado. Porque usted pasa, usted está en la calle, usted está manejando, usted está sentado en un sitio y pasa alguien frente a usted. Usted no sabía que esa persona iba a pasar por ahí. Y pasó, y usted la vio, le llamó la atención, pero usted no siguió mirando. Pero si usted sigue mirando por segunda vez, es porque ya usted le está dando oportunidad. La concupiscencia se está apoderando. Los deseos de la carne están teniendo más fuerza que su deseo de agradar y de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuándo es que la tentación tiene triunfo? Cuando de nuestra concupiscencia somos atraídos y seducidos. La concupiscencia está en nosotros. El deseo por las cosas indebidas está en nosotros. Es parte de nuestra carne. Es parte de nuestra naturaleza. A todos los hombres le gustan las mujeres. A todos los hombres le gusta más de una mujer. A todos los hombres le gustaría estar suelto como los musulmanes y tener 5 esposas. Ahora, ¿por qué no lo hace? Porque sus deseos están sujetos a la voluntad del Señor. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Nosotros hemos decidido sacrificar nuestros deseos y apetitos carnales y someternos
a la voluntad de Dios. ¿Es posible? Seguro que es posible. ¿Por qué Dios le hizo una mujer a Adán? Dios no le hizo 2 ni 3. Dios le hizo una porque es posible vivir con una sola mujer, amar a una sola mujer, divertirse con una sola mujer. Es posible. Entonces Dios no se equivocó cuando hizo un hombre y una mujer. ¿Por qué no puede a veces una pareja mantenerse fiel? Porque le da cabida a los deseos de la carne, entonces atraído y seducido. O sea, es obligado. Es como el caso de Sansón. Fue debilitado y tan fuerte que era, fue doblegado por una sencilla mujer, lo sedujo y violó su compromiso con Dios. Dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia, después que ha concebido, después que ha sido embarazado usted de la concupiscencia, o sea, cuando eso se lleva al corazón y usted lo deja ahí, nadie sabe que usted está pensando en esa mujer que no es suya. Nadie sabe, su esposa no lo sabe, sus hermanos de la iglesia no lo saben, pero usted está dándole mente a esa mujer. Esa concupiscencia lo embaraza. El embarazo dura 9 meses aproximadamente de una mujer cuando está embarazada de un bebé. La concupiscencia puede durar meses o puede durar años. Usted puede tener una conversación indebida con una mujer, un saludo, un gesto. Usted puede tener algún cruce con una mujer que no es su esposa y aunque no pasó nada, usted quedó embarazado. Usted quedó con eso en la cabeza. ¿Qué debe hacer usted? Porque le puede pasar a cualquiera. Viene esa persona, le da un buen abrazo, o le da un beso, o le dice una palabra, o lo llama, le dice, o le pone un WhatsApp y le dice algo que lo dejó usted calculando. Si oye, esa hermana como que yo le caigo bien y a mí ella me cae bien. Entonces usted quedó flechado. Entonces usted se queda dándole vuelta en su cabeza. Nadie sabe nada. Nadie, solo Dios y usted. Usted se queda embarazado de esa concupiscencia. Bendito sea el nombre del Señor. La concupiscencia, después que ha concebido, después que está embarazada, ¿qué va a hacer? O sea, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o si usted quedó embarazado, usted ha concebido un pecado en su alma y en su corazón. Ese pecado no se va a quedar tapado. El pecado todavía está oculto, porque está en el corazón de usted y tal vez en el corazón de ella, porque quizás solamente fue un flechazo, pero usted se quedó dándole vuelta. Pasan los meses y usted no se logra de quitar de ese pensamiento. ¿Y qué pasa? En un centro comercial o en la misma iglesia, usted se encuentra con esa hermana otra vez o con esa mujer y vuelve otra vez y hay un cruce nuevo y se anima el pecado y coge un poquito más de fuerza. Entonces dice que después que ha concebido, lo siguiente es que dé a luz. Y cuando da a luz, ya está consumado, da a luz la muerte. Porque la cosa ya no se pudo ocultar. Su esposa se dio cuenta. La familia lo descubrió. O la mujer quedó embarazada y le dijo que hay un muchachito en el tanque. Y ya usted no haya que hacer con el problema. Entonces aquí lo dice muy fácil. Siendo consumado el pecado, da a luz la muerte. Ahí viene un divorcio,
ahí viene la ruptura de un hogar, ahí viene un gasto adicional, gasto de dinero adicional, ahí viene una mujer que va a reclamar para ese muchacho, ahí viene una mujer que le va a reclamar para casa, para alquiler, para comida, para medicina de ese muchacho o para ella, porque ya usted tuvo una relación sentimental con esa mujer. Ahí viene el problema de la esposa va a reclamar su espacio, la esposa va a reclamar un trato digno, aquella mujer va a reclamar lo suyo, hermano, y usted se va a volver un disparate. Y después que el pecado está consumado, que da a luz la muerte, es eso lo que viene, la muerte espiritual, a veces la muerte social y a veces hasta la muerte física. Porque hay hombres que no han podido soportar el problema en el cual se metieron. Entonces, la concupiscencia, cuando le damos oportunidad, acaba con nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos controlar para vencer la tentación? Debemos controlar la tentación. Podemos controlar la tentación. En cierta parte sí, pero nosotros no determinamos la tentación. O sea, usted está muy quitado de bulla cuando llega la tentación. Usted no está pensando en nada. Si así no fuera, no cayeran esos grandes hombres de Dios. Hombres que son siervos realmente siervos de Dios, pero que no han dejado de ser hombres. Y ustedes conocen muchísimos casos de hombres de Dios de buen testimonio, de buena trayectoria, pero que un día cruzaron palabras, se envolvieron con una mujer que no era su esposa y fracasaron como esposo. Como hombre no han fracasado. Fracasaron como esposo, fracasaron como hijos, como siervos de Dios, fracasaron como ministros de la palabra de Dios. Y ahora todo eso se va al piso. Lo más saludable, lo mejor que le puede pasar es que comience de nuevo. Pero muchas veces no logran ni siquiera comenzar de nuevo. Entonces, ¿puedo yo controlar la tentación? No, yo creo que no podemos controlar la tentación. La tentación está donde usted menos imagina. La tentación está en el trabajo, en el vecindario, en la casa, en el auto, cuando usted se monta en un vehículo público. La tentación puede estar hasta en la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que yo perfectamente puedo controlar, dominar y mantener sujeto? La concupiscencia. Yo puedo mantener sujeta mi concupiscencia. Todos tenemos una mínima de concupiscencia, pero yo debo mantenerla en la mínima expresión. En Romanos 8 habla de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. ¿Cómo bajo yo el nivel de deseo de la carne? La única manera es manteniendo una relación estrecha con Dios. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra concupiscencia coge fuerza y nuestro espíritu se debilita y somos proclives, aunque no nos hayamos dispuesto a eso. Pero como estamos flojos, cualquier cosa, cualquier brisa nos podrá tumbar. Entonces nuestro consejo es que mantengamos nuestra relación con Dios lo más fuerte posible. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra rutina de oración. Nuestra rutina de lectura bíblica, aunque no tengamos deseo. Nuestra rutina de ir a los cultos, aunque estemos cansados. Nuestra rutina de compartir con los hermanos de la iglesia. Evitar y reducir al mínimo los conversatorios con los no creyentes, con los amigos de antes, con los hombres que no le sirven a Dios. Porque los hombres que no le sirven a Dios
prácticamente hay tres cosas que es de lo que más hablan, que es del dinero, de las mujeres y de los vicios. Los hombres hablan de las mujeres, de sus aventuras, de la forma de conseguir dinero, honesta o no, y de la fumada o de la bebida que tuvieron en el fin de semana. Entonces, ¿qué tanta cosa puede un creyente hablar con sus amigos de ayer? Yo pienso que la conversación debe concentrarse en saludar, preguntar por la familia e invitarlo a la iglesia, o invitarlo a una actividad cristiana, o darle un testimonio. Entonces, en esa manera, nosotros podemos controlar la concupiscencia, los deseos de la carne. ¿Por qué que los deseos de la carne incipientemente están ahí? Lo único que hay cosas que lo despiertan. Todos los hombres tienen los mismos deseos. Hay gente que cree que el hombre que no es infiel es porque no ha tenido tentación o porque no ha tenido una debilidad. Todos los hombres tienen tentación y todos los hombres somos débiles. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que unos controlan su debilidad y otros no la controlan. Ellos saben que yo soy débil. Mi esposa sabe que yo soy débil. No, todos somos débiles. Todos somos débiles. Pero yo no puedo aprovecharme de esa debilidad para cometer los errores que luego van a dañar mi familia y me van a dañar a mí. Por un momento de placer indebido, yo no puedo dañar el futuro mío y de mi familia. La tentación es eso lo que procura, exacerbar los deseos de la carne, aprovecharse de nuestras debilidades carnales y llevarnos al adulterio, a la fornicación, a la pornografía, sexo ilícito, al sexo indebido, porque el sexo es hechura de Dios, para disfrutarlo dentro de los parámetros establecidos en la palabra de Dios. Dios sabe lo que hizo y nuestras necesidades fue Él que la puso. De manera que a Él no lo vamos a sorprender con que yo soy débil. Todos somos débiles, pero todos, sin equivocación, todos podemos controlar nuestras debilidades. Lo que pasa es que a veces nos descuidamos y nos hacemos los locos. Y sé que está tentándome esa mujer. Siento que me está tentando, pero me quedo ahí porque me está gustando. Y llega un momento, porque al principio yo puedo controlarme y yo puedo tener dominio de la situación. Pero si me dejo llevar, si no le pongo freno a tiempo, cuando llegue a la curva, todo lo que manejan saben que es así. Si usted no frena antes de la curva, dentro de la curva no puede frenar, porque tendrá un accidente. Entonces, el momento de yo frenar es antes de estar en la curva. Cuando usted siente el ataque, cuando usted siente que esa relación indebida lo está atrayendo, ahí es el momento de usted poner el freno y enfocarse en su esposa. Y si hay alguna dificultad con su esposa, resolverla y mirar para donde su esposa y ponerle freno a esa relación que empieza. Si usted llamaba a esa señora, no la llame. Si usted la saludaba, trate de no ser grosero, odioso, pero tampoco buscarla. Aléjese, como hizo José y como han hecho todos los hombres de Dios, que se alejan. Cuando ven que están proclives a caer en el pecado, se alejan de la fuente de pecado, de la fuente de tentación,
la concupiscencia se puede controlar. Porque la concupiscencia es el desenfreno, el deseo excesivo por los placeres y el disfrute de las cosas terrenas, principalmente el sexo. Fíjense lo que dijo el Señor en Mateo 5:18, en el mismo capítulo que está el sermón, el famoso sermón del Señor. Mateo 5:28. 5:28 de Mateo. Dice así. Bueno, el 27. Versículos 27 y 28 de Mateo 5. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor tiene muy en cuenta eso. De manera, hermano, que si a usted le pasa que usted ve a una mujer en la calle, en la oficina, y le gusta, y la lleva a su corazón y a su mente, ya usted adulteró. Si usted desea a esa mujer en su corazón, aunque esa mujer ni lo sepa, y aunque usted no le dirija la palabra a esa mujer, ya usted ha pecado y ya debe pedirle perdón al Señor. Y yo le aconsejo que para que no desarbole las abejas, no le diga nada a su esposa, pero hable con Dios. Dígale al Señor que usted cometió un pecado, que lo perdone y apártese y aléjese de esa persona, porque ya usted demostró tener una debilidad que lo puede llevar a la muerte, lo puede llevar a la tumba. Así que bienaventurado el varón que maneja la tentación, que soporta la tentación, que controla la tentación. Porque como todos somos tentados, no está bendiciendo a todos los que son tentados, sino a los que soportan o los que manejan, a los que vencen la tentación. Esos son los bienaventurados. Porque cuando haya resistido esa prueba, vamos a recibir la corona de la vida, la corona del triunfo, la corona de los vencedores que Dios le ha prometido a los que le aman. Cuando yo amo a Dios, yo desecho cualquier deseo carnal. Yo me prohíbo a mí mismo cualquier cosa que me guste de la carne, del mundo, para no ofender a Dios. Lo más molestoso es ofender a Dios. Cuando usted siente que se le marchita la paz, usted siente como que su comunión con Dios se está enfriando, usted se siente mal, tan mal que no hay cómo explicar. Tratemos de conservar nuestra fortaleza espiritual, manteniéndonos en oración, en ayuno y en comunión permanente con el Señor, sabiendo que el adulterio, la fornicación, todos los pecados sexuales, es decir, todo sexo fuera del matrimonio, todo sexo fuera del matrimonio es pecado según la Biblia. Y como nosotros, nuestro guía es la Biblia, nosotros decimos, eso es pecado. Así que cuidémonos de las tentaciones y tratemos de reducir al mínimo la concupiscencia en nuestros corazones. Así que Dios le bendiga. No sé si hablé demasiado, como 35 o 40 minutos. Así que Dios le bendiga. ¿Qué tenemos ahora?